Dicen que la tragedia es el impuesto que los dioses cobran por el exceso de fortuna, que cuando un mortal se atreve a tocar el cielo con las manos, el destino se encarga de recordarle que sus pies siguen hechos de barro. Esta es la historia de una familia que tenía el poder para comprar islas, barcos y gobiernos, pero que descubrió de la forma más cruel posible que no existe una moneda en este mundo capaz de sobornar a la muerte. Bienvenidos a una nueva inmersión en los archivos del misterio. Antes de comenzar este viaje hacia el abismo de la riqueza y el dolor, necesito que bajéis a los comentarios y respondáis a una pregunta sencilla pero inquietante. ¿Creéis que el dinero atrae la desgracia o es simplemente que las lágrimas de los ricos brillan más? Escribidlo ahora. Para entender la oscuridad que envolvió al clan Onassis, primero debemos mirar la luz que los cegó. No estamos ante una simple crónica de sucesos, sino ante una tragedia griega moderna escrita con tinta de oro y sangre. Durante décadas, el apellido Onassis fue sinónimo de un poder casi omnipotente. Eran la realeza sin corona del siglo XX. Sin embargo, detrás de los yates del tamaño de ciudades y las fiestas donde el champán fluía como agua de manantial, se gestaba una sombra voraz. Una sombra que no se conformaría con uno solo de ellos, sino que vendría a reclamarlos a todos, uno por uno, en una sucesión de muertes tan extrañas y prematuras que el mundo entero empezó a susurrar una sola palabra: maldición. Hoy abrimos el expediente de una dinastía marcada. Analizaremos accidentes aéreos que desafían la lógica mecánica, sobredosis en habitaciones de hoteles de lujo que cerraron sus puertas al escrutinio policial, y corazones que se detuvieron sin aviso previo en bañeras de mansiones solitarias. Desde el patriarca que construyó el imperio hasta la heredera que intentó huir de su propio apellido, cada paso de esta familia parece haber sido guiado por una mano invisible y siniestra. Preparaos, porque lo que estáis a punto de escuchar no es ficción, aunque desearíais que lo fuera. Aristóteles Onassis no nació siendo un titán. Se forjó a sí mismo con la dureza del acero naval. Era un hombre que veía oportunidades donde otros solo veían ruinas. Un visionario que escapó de la masacre de Esmirna para convertirse en el armador más poderoso del planeta. Su vida era una constante demostración de fuerza, una bofetada al destino que parecía decirle que él, y solo él, controlaba su suerte. Pero la arrogancia, como bien sabían sus ancestros griegos, suele ser el preludio de la caída. Aristóteles creía que podía blindar a su familia con muros de billetes, pero no se dio cuenta de que el peligro ya estaba dentro de casa, germinando en las grietas de su propia ambición desmedida. La base de su imperio no era solo el petróleo, sino también su linaje. Se casó con Tina Libanos, hija de otro magnate naviero, en una unión que parecía más una fusión corporativa que un matrimonio por amor. De esta alianza nacieron dos hijos, Alexander y Cristina. Alexander era el príncipe heredero, el niño de oro destinado a sentarse en el trono de su padre. Cristina, en cambio, creció a la sombra, luchando por una migaja de la atención que su padre prodigaba al primogénito. La dinámica familiar era un campo minado de expectativas inalcanzables y afectos condicionados. Aristóteles no criaba hijos, entrenaba sucesores, y esa presión se convertiría en el primer eslabón de una cadena de desastres. Mientras el mundo veía las fotos de una familia perfecta veraneando en el yate Cristina, el más lujoso del mundo, la realidad era un caldero de tensiones. El divorcio de Aristóteles y Tina no fue el final, sino el comienzo de la dispersión. La entrada en escena de figuras como María Callas y posteriormente la viuda más famosa del mundo, Jacqueline Kennedy, añadió una capa de superstición al drama. Los griegos, un pueblo profundamente apegado a sus mitos, empezaron a murmurar que la llegada de Jackie, quien ya había visto morir a su marido en Dallas, traía consigo un aura funesta. La llamaban la viuda negra, y aunque la razón nos dice que son solo habladurías, los hechos que siguieron a su llegada desafían cualquier escepticismo. Alexander Onassis tenía 24 años
y el mundo a sus pies. Era guapo, inmensamente rico, y a diferencia de muchos herederos malcriados, tenía talento para los negocios y una pasión genuina, la aviación. Para Alexander, volar no era solo un hobby, era la única forma de escapar de la gravedad asfixiante de la figura de su padre. En el cielo, él no era el hijo de Onassis, era simplemente un piloto enfrentándose al viento. Pero esa misma pasión que le daba libertad se convertiría en su sentencia. Aristóteles adoraba a su hijo con una intensidad feroz, casi obsesiva, viendo en él la única forma de inmortalidad posible. Si Alexander vivía, el imperio vivía. El 22 de enero de 1973, el destino marcó la fecha en el calendario. Alexander se encontraba en el aeropuerto de Helinicón, en Atenas. El día era claro, perfecto para volar. Su avión, un anfibio Piaggio P-136, era una máquina que él conocía a la perfección, una extensión de sus propias manos. No iba solo, lo acompañaban dos pilotos veteranos, Donald McCusker y Donald McGregor. La misión era rutinaria, un simple vuelo de práctica para que McCusker se familiarizara con los mandos del hidroavión. Nadie podía imaginar que esos serían los últimos momentos de la dinastía, tal y como se conocía. Todo parecía normal mientras realizaban las comprobaciones previas al vuelo. Los motores rugieron con esa fuerza tranquilizadora que promete potencia y control. Alexander, sentado en el asiento del copiloto, dio la señal. El avión comenzó a rodar por la pista, ganando velocidad, devorando el asfalto. Era una rutina que habían hecho 1000 veces. Aceleración, rotación, ascenso. Pero esta vez, la física y la mecánica tenían preparado un guión diferente. Justo en el momento en que el avión se despegó del suelo, la realidad se quebró. No fue un fallo de motor, no fue el clima. Fue algo mucho más siniestro y sutil, un detalle invisible que transformaría un despegue perfecto en una pesadilla de metal retorcido. En el instante crítico en que el Piaggio dejó de tocar tierra, la aeronave se comportó como una bestia herida. En lugar de ascender con la gracia habitual, el avión se inclinó violentamente hacia la derecha. Fue un movimiento brusco, antinatural, que ningún piloto, por muy experto que fuera, podría haber corregido a esa altitud y velocidad. Alexander y sus acompañantes lucharon contra los mandos, pero el avión ya no obedecía. Se había convertido en un ataúd volador. El ala derecha golpeó la pista en un chirrido ensordecedor de metal contra asfalto, haciendo que la aeronave girara sobre sí misma y se estrellara con una violencia brutal. El impacto fue devastador. El avión se deshizo, esparciendo restos por la pista del aeropuerto de Atenas como si fuera un juguete roto por un gigante furioso. Los equipos de emergencia corrieron hacia la columna de humo, esperando lo peor. Entre los restos humeantes encontraron a los 3 hombres. Estaban heridos, muy graves, pero vivos. Alexander, sin embargo, se llevó la peor parte. Había sufrido lesiones masivas en la cabeza. Su cerebro, ese órgano que contenía el futuro de una flota mercante capaz de paralizar la economía mundial, estaba irreparablemente dañado. Lo sacaron de entre los hierros con vida, pero era una vida que se escapaba por segundos. Lo trasladaron de urgencia al hospital de la base aérea estadounidense y luego al hospital CAT de Atenas. La noticia corrió como la pólvora por los teletipos de todo el mundo. El heredero de Onassis se moría. Aristóteles estaba en Nueva York cuando recibió la llamada que ningún padre debería recibir. Voló a Atenas con el corazón en un puño, acompañado de los mejores neurocirujanos del mundo, a quienes pagó fortunas para que dejaran todo y subieran a un avión. Llegó al hospital esperando un milagro, exigiendo un milagro. Pero al ver a su hijo, conectado a máquinas que bombeaban aire a un cuerpo que ya no respondía, el hombre que creía poder comprarlo todo se dio cuenta de que estaba en bancarrota frente a la muerte. Alexander Onassis murió oficialmente un día después del accidente, cuando su padre, destrozado, tomó la decisión más dura de su vida: autorizar a los médicos a desconectar el soporte vital.
Los daños cerebrales eran irreversibles. Pero la muerte de Alexander no cerró el capítulo. Abrió una caja de Pandora de sospechas y teorías conspirativas que duran hasta hoy. ¿Cómo podía un piloto experto estrellarse en un día perfecto con un avión en buen estado? Las investigaciones posteriores revelaron un dato escalofriante que convirtió la tristeza en rabia. Los cables de control de los alerones, las superficies que permiten al avión girar, habían sido conectados al revés. Cuando el piloto giraba el mando a la derecha, el avión iba a la izquierda y viceversa. En una situación de despegue, donde los reflejos son instintivos, esto es una sentencia de muerte. Aristóteles Onassis se negó a aceptar que fuera un simple error humano de mantenimiento. Para él, aquello tenía un nombre: asesinato. El magnate ofreció una recompensa de $1.000.000, una cifra astronómica para la época, a quien pudiera probar que su hijo había sido víctima de un sabotaje. Sus enemigos eran muchos: rivales navieros como Stavros Niarcos, la junta militar griega con la que había tenido roces, e incluso la CIA. Aristóteles estaba convencido de que alguien había manipulado ese avión para destruirle donde más le dolía. La teoría del sabotaje cobró fuerza no solo por la paranoia de un padre en duelo, sino por la naturaleza casi imposible del error mecánico. ¿Cómo pueden unos mecánicos cualificados invertir unos cables tan vitales y que nadie lo note en las revisiones? Se habló de cintas adhesivas encontradas en los controles, de puestas a punto apresuradas, de sobornos en el hangar. Pero a pesar del dinero y los investigadores privados, nunca se encontró una pistola humeante. No hubo culpables claros, solo un vacío legal y un silencio espeso. La muerte de Alexander fue el primer dominó. Con él no solo murió el futuro del imperio, sino también el espíritu de Aristóteles. El viejo león había sido herido de muerte y la maldición apenas estaba calentando motores. La muerte de Alexander no fue simplemente el final de una vida joven, fue el disparo certero que derribó al gigante. Aristóteles Onassis, el hombre que había doblegado a competidores, gobiernos y leyes internacionales, se desmoronó. Aquella fuerza vital que lo caracterizaba, esa energía casi animal que le permitía dormir 4 horas y trabajar 20, se apagó de golpe. Se negó a llevar luto, como si el color negro fuera una rendición, pero su alma ya estaba vestida de tinieblas. Pasaba noches enteras junto a la tumba de su hijo en la isla privada de Escorpios, bebiendo ouzo y hablando con la lápida de mármol blanco, prometiéndole venganzas que nunca podría cumplir. El magnate empezó a descuidar el negocio que había sido su única religión. Los barcos seguían cruzando los océanos, pero el capitán había soltado el timón. Su salud física comenzó a reflejar su estado espiritual. Desarrolló miastenia gravis, una enfermedad autoinmune que debilita los músculos y que, cruelmente, le obligaba a pegarse los párpados con cinta adhesiva para poder mantener los ojos abiertos. Era una metáfora brutal. El hombre que siempre lo había visto todo, el visionario, ahora necesitaba ayuda artificial simplemente para mirar el mundo que se le escapaba entre los dedos. En medio de este deterioro, su matrimonio con Jacqueline Kennedy se convirtió en una farsa gélida. La distancia entre ellos se volvió un abismo insalvable. Aristóteles, en su delirio de dolor, llegó a culparla de traer la mala suerte a la familia, reforzando la leyenda negra de la viuda maldita. Mientras él se consumía en Europa, ella permanecía en Nueva York, gastando fortunas en ropa y decoración, ajena o indiferente a la agonía de su esposo. El clan se estaba disolviendo en ácido, y la siguiente tragedia ya estaba esperando su turno entre bastidores, lista para golpear donde menos se esperaba. Si Aristóteles era el ruido y la furia, Tina Libanos, la madre de sus hijos, era el silencio y la elegancia. Pero el dolor de una madre no conoce de estatus ni de cuentas bancarias. Tras la muerte de Alexander, Tina se sumergió en una tristeza profunda y silenciosa. Lo más retorcido de esta historia es que, tras divorciarse de Onassis y de un segundo marido, Tina había cometido lo que muchos consideraron una traición al clan. Se había casado con Stavros Niarchos,
el archienemigo de Aristóteles, el otro gran magnate naviero griego. Era como si Julieta se hubiera casado con un Capuleto después de la muerte de Romeo, un giro que añadió más veneno a las relaciones familiares. En octubre de 1974, apenas un año y medio después del accidente de Alexander, la muerte volvió a llamar a la puerta. Encontraron el cuerpo de Tina sin vida en una habitación del hotel de Chanaleils en París, la residencia de su esposo Niarchos. Tenía solo 45 años. La versión oficial habló de un edema pulmonar agudo, un fallo cardíaco repentino. Sin embargo, las sombras de la duda no tardaron en aparecer, alimentadas por la rapidez con la que se gestionó todo y por los susurros de quienes conocían su desesperación. Se habló de una sobredosis de barbitúricos, de una mujer que simplemente no pudo soportar el peso de la ausencia de su hijo. Pero hubo voces más oscuras que señalaron a Niarchos, recordando que su anterior esposa, casualmente la hermana de Tina, también había muerto en circunstancias extrañas años atrás. La autopsia no fue concluyente para el público y el caso se cerró con esa prisa sospechosa que suele rodear a los multimillonarios. Cristina Onassis, la hija que quedaba, perdió a su madre y a su hermano en un suspiro. Se estaba quedando sola en un escenario inmenso y vacío, rodeada de tiburones que ya olían la sangre. Aristóteles Onassis no sobrevivió mucho tiempo a la mujer que le dio sus hijos. La muerte de Tina fue el último clavo en su ataúd emocional. En marzo de 1975, el hombre más rico del mundo moderno yacía en una cama del Hospital Americano de París, pesando apenas lo que un niño y conectado a respiradores. La miastenia gravis había avanzado implacable, atacando sus pulmones, pero lo que realmente lo mató fue la falta de voluntad para seguir respirando. No había herederos varones, no había futuro, y su presente era una agonía de soledad y arrepentimiento. Cristina no se separó de su lado en esos últimos días. La relación entre padre e hija siempre había sido complicada, llena de reproches y de un amor tosco, pero en el final, ella era la única certeza que le quedaba. Curiosamente, Jacqueline Kennedy no estaba allí cuando él exhaló su último aliento. Estaba en Nueva York. Cuando Aristóteles murió el 15 de marzo, el mundo contuvo la respiración. Se iba el último gran pirata del Mediterráneo, el hombre que había empezado con $60 en el bolsillo y había terminado siendo dueño de una aerolínea, una isla y una flota mercante. Pero su muerte no trajo paz. Inmediatamente se desató una guerra feroz por la herencia. Por un lado, la Fundación Alexander Onassis, creada en honor al hijo muerto, que recibiría casi la mitad de la fortuna. Por otro, Jacqueline, que exigía su parte con la ferocidad de quien conoce sus derechos legales. Y en medio de todo, Cristina, una joven de 24 años, inestable y aterrorizada, que de la noche a la mañana se convertía en la mujer más rica del planeta y en la única custodia del apellido Onassis. El testamento de su padre era complejo, diseñado para proteger el imperio, pero no podía proteger a su hija de sus propios demonios. Imaginad por un momento lo que significa heredar $1.000 millones a los 24 años, pero no tener a nadie en quien confiar. Cristina Onassis se convirtió en la pobre niña rica por excelencia, un título que la prensa sensacionalista le colgó con crueldad. Tenía el control de un imperio naviero en un mundo de hombres rudos que la miraban con escepticismo, esperando que fallara. Y ella, con una inteligencia que muchos subestimaban, se puso al frente del negocio. Sorprendió a los ejecutivos con su capacidad de trabajo y su instinto, demostrando que tenía la sangre de su padre. Pero mientras en la sala de juntas era una Onassis, en su dormitorio era una niña asustada. Su vida personal se convirtió en una huida constante hacia adelante, buscando llenar el vacío que la muerte había dejado en su pecho. Luchaba contra una depresión crónica y contra su propio cuerpo, sometiéndose a dietas extremas y atiborrándose de pastillas para dormir y anfetaminas para despertar.
Era un ciclo autodestructivo, alimentado por la inmensa presión mediática. Cada kilo que ganaba o perdía era portada de revista. Cada hombre con el que salía era analizado y juzgado. Cristina buscaba desesperadamente ser amada por quien era, no por lo que tenía. Pero, ¿cómo separar a la mujer de la fortuna cuando la fortuna es más grande que muchos países? Esta búsqueda desesperada del amor la llevó a una serie de matrimonios precipitados y desastrosos. Se casó 4 veces, cada vez con la esperanza de encontrar un refugio, y cada vez terminando en un divorcio público y doloroso. Su primer matrimonio con Joseph Volker, un hombre 27 años mayor que ella, duró 9 meses. Fue un grito de rebeldía, un intento de encontrar una figura paterna. Pero la felicidad se le escapaba como agua entre las manos. La maldición parecía haber cambiado de táctica. Ya no mataba los cuerpos de los onassis, ahora estaba dedicada a destruir su alma, a dejarla aislada en una torre de marfil y oro. De todos los intentos de Cristina por escapar de su destino, ninguno fue tan bizarro y fascinante como su tercer matrimonio. En plena Guerra Fría, la capitalista más famosa del mundo se enamoró de Sergei Kausov, un funcionario soviético con un ojo de cristal y una vida gris tras el telón de acero. El mundo se quedó atónito. ¿La dueña de la flota mercante de Occidente casándose con un comunista? Parecía una broma o una locura, pero para Cristina era un intento radical de normalidad. Se mudó a Moscú, a un apartamento de 2 habitaciones donde tenía que hacer cola para comprar pan y donde el lujo era un concepto inexistente. Durante un breve periodo pareció que funcionaba. Cristina vivía sin servicio, sin guardaespaldas, sin el acoso de los paparazzi que no podían entrar en la Unión Soviética. Cocinaba, limpiaba y vivía una vida anónima. Fue el único momento en que se bajó del carrusel vertiginoso de su existencia. Pero la realidad siempre vuelve. El invierno moscovita, la barrera cultural y, sobre todo, la abrumadora sencillez de esa vida terminaron por ahogarla. Ella no estaba hecha para el anonimato. Su ADN estaba codificado para el exceso. El matrimonio se disolvió, y aunque Kausov se llevó una buena compensación, Cristina se llevó otra cicatriz en el corazón. Regresó a Occidente más sola que nunca. La experiencia rusa había sido un paréntesis, un sueño febril del que despertó, para encontrarse de nuevo frente al espejo, luchando contra su peso y su tristeza. La década de los 80 avanzaba, y Cristina se deslizaba cada vez más hacia el abismo. Tenía propiedades en París, Londres, Nueva York y Suiza, pero no tenía un hogar. Sus amigos eran a menudo parásitos, su familia estaba muerta, y su única compañera fiel era la botella de Coca-Cola Light que siempre llevaba en la mano, a menudo acompañada de un puñado de fármacos. El escenario estaba listo para el acto final de esta tragedia, y el telón estaba a punto de caer en el lugar más inesperado, Argentina. En 1988, Cristina Onassis parecía haber encontrado un extraño refugio en Argentina. Su cuarto y último matrimonio con Thierry Roussel, un playboy francés, había terminado en un divorcio amargo, pero le había dado lo único que ella siempre había anhelado por encima de todo, una hija. Atina, nacida en enero de 1985, se convirtió en el único motivo por el que Cristina seguía levantándose cada mañana. La niña representaba la posibilidad de redención, la oportunidad de romper el círculo de muerte y dolor que había devorado a su familia. Pero las batallas legales con Roussel por la custodia eran feroces, y Cristina sabía que él no la amaba, solo amaba el dinero que ella representaba. Argentina se convirtió en su último escondite. El país sudamericano le ofrecía algo que Europa ya no podía darle: distancia del acoso mediático. Se instaló en la mansión de su amigo Alberto Dodero, en Villa María, un barrio residencial exclusivo dentro del Country Tortugas, al norte de Buenos Aires. Era una propiedad enorme, llena de jardines y rodeada de muros altos,
un lugar donde podía respirar sin sentir los flashes de las cámaras como golpes en la cara. Allí, en el fin del mundo, lejos de los puertos griegos donde su padre había construido su imperio, Cristina intentaba reconstruirse a sí misma, pieza por pieza. Pero las piezas estaban rotas desde hacía tiempo. Su cuerpo, maltratado por años de ciclos de adelgazamiento extremos seguidos de atracones, estaba pagando la factura. Su corazón, literal y metafóricamente, estaba agotado. Los medicamentos para dormir, para despertar, para controlar la ansiedad, para adelgazar, formaban un cóctel letal que ningún organismo humano podía sostener indefinidamente. Cristina lo sabía, sus médicos lo sabían, pero ella no podía parar. Era como si llevara dentro un reloj de arena que se estaba quedando sin tiempo, y ella corriera desesperada intentando voltear el cristal una vez más. El invierno austral de 1988 sería su última estación. El 19 de noviembre de 1988 amaneció frío en Buenos Aires, pero no extraordinariamente frío. Era un día más en el calendario, un sábado tranquilo en el que nada presagiaba que el mundo estaba a punto de perder a la última de los Onassis. Cristina se había levantado tarde, como solía hacer. Había pasado la noche anterior cenando con amigos en la mansión. Las conversaciones fueron ligeras, superficiales, como las que se tienen cuando se evitan los temas importantes. Nadie notó nada fuera de lo común, aunque quienes la conocían bien dirían después que sus ojos siempre llevaban puesta una melancolía imposible de disimular. Después del desayuno, Cristina decidió tomar un baño caliente. Era uno de sus rituales de consuelo. El agua caliente era el único lugar donde su cuerpo dejaba de dolerle, donde el peso de su apellido y su fortuna se disolvía por un instante. Subió las escaleras hacia su habitación en el segundo piso de la mansión y cerró la puerta del baño detrás de ella. Llenó la bañera hasta el borde, añadió sales, se quitó la bata y se sumergió. Fue el último acto de normalidad en la vida de Cristina Onassis. Nunca más saldría de esa bañera por su propio pie. Pasaron las horas, el mediodía llegó, luego la tarde. La ausencia de Cristina comenzó a notarse. En una casa llena de servicio y amigos, su silencio prolongado resultaba extraño. Alguien golpeó la puerta del baño. No hubo respuesta. Volvieron a golpear, esta vez con más fuerza, con urgencia. Nada. Finalmente forzaron la entrada. Lo que encontraron fue una imagen que ninguna cantidad de dinero en el mundo podría borrar de la memoria de quienes estuvieron allí. Cristina yacía inmóvil en la bañera, el agua ya fría rodeando su cuerpo inerte. Tenía 37 años. La última heredera de la dinastía Onassis había muerto sola, en un país lejano, en una bañera de mármol que costaba más que una casa promedio. El mundo recibió la noticia con incredulidad. ¿Cristina Onassis muerta? ¿La mujer más rica del planeta encontrada sin vida en Argentina? Los medios de comunicación se lanzaron como buitres sobre la historia. Las primeras versiones hablaban de un infarto fulminante, de un edema pulmonar, de un fallo cardíaco causado por su obesidad y sus problemas de salud crónicos. La autopsia oficial, realizada en Buenos Aires, concluyó que Cristina había sufrido un ataque al corazón provocado por un edema agudo de pulmón. Muerte natural, dijeron. Caso cerrado. Pero para quienes conocían la historia del clan Onassis, nada relacionado con esta familia podía cerrarse tan fácilmente. Las dudas comenzaron a filtrarse de inmediato. ¿Por qué una mujer de 37 años, que sí tenía problemas de salud, pero que estaba activa y viajando constantemente, simplemente caía muerta en una bañera? Los rumores de sobredosis aparecieron casi instantáneamente. Se habló de barbitúricos, de una mezcla letal de medicamentos para adelgazar y tranquilizantes. Los amigos cercanos susurraban que Cristina había estado particularmente deprimida en las semanas previas, obsesionada con la batalla legal por su hija Tina y atormentada por la idea de que Thierry Roussel pudiera alejar a la niña de ella para siempre.
¿Fue un suicidio disfrazado de accidente? Pero había otra teoría, más oscura aún, que resonaba con fuerza entre los conspiranoicos y los conocedores de la historia familiar. ¿Y si Cristina no se había quitado la vida? ¿Y si alguien había decidido que era hora de que la última Onassis desapareciera? La fortuna que ella controlaba era inmensa, y su hija, una niña de apenas 3 años, la convertiría en la heredera más rica del mundo. Thierry Roussel, como padre y tutor, controlaría ese dinero hasta que Athina fuera mayor de edad. El móvil existía, la oportunidad también. Pero las pruebas, como siempre en esta saga, se esfumaron en una niebla de informes contradictorios y silencios comprados. El cuerpo de Cristina fue trasladado desde Buenos Aires hasta Grecia en un vuelo privado. La despedida fue tan fastuosa como su vida, pero infinitamente más triste. La enterraron en Escorpios, la isla privada de la familia, junto a su padre Aristóteles y su hermano Alexander. 3 tumbas blancas bajo el cielo azul del Egeo, una familia reunida en la muerte después de haber estado tan fragmentada en vida. Los cipreses se mecían con el viento mientras los pocos asistentes al funeral lloraban en silencio. La dinastía Onassis, que había brillado como un sol mediterráneo durante décadas, se había extinguido por completo en apenas 15 años. Athina Onassis, la niña de 3 años, que ahora era la única superviviente del linaje, se convirtió automáticamente en la heredera de una fortuna estimada en más de $500 millones. Pero su herencia no era solo dinero, era también una maldición, un peso que ningún niño debería cargar. Thierry Roussel asumió el control como tutor legal, alejándola de Grecia y de todo lo que oliera a Onassis. La crió en Suiza, bajo un perfil bajo, intentando protegerla del mismo destino que había devorado a su madre, su tío y sus abuelos. Athina creció sin conocer realmente la magnitud de la tragedia que había marcado su apellido. La ironía de esta historia es que Athina, cuando cumplió 18 años y tomó control de su herencia, eligió no ser magnate naviera, no ser empresaria, no seguir los pasos de su abuelo. En cambio, se dedicó a la equitación, un mundo elegante pero alejado de los petroleros y los imperios. Se casó con un jinete brasileño, Álvaro de Miranda Neto, y durante años pareció estar rompiendo el ciclo. Pero el matrimonio terminó en divorcio, las finanzas de la familia se complicaron, y aunque Athina sigue viva, su vida ha estado marcada por la soledad y el peso de un apellido que parece llevar consigo una sombra imborrable. La maldición no la mató, pero tampoco la dejó ir. Cuando una familia tan poderosa sufre una serie de muertes tan concentradas y extrañas, es inevitable que nazcan teorías conspirativas. En el caso de los Onassis, estas teorías no son simples invenciones de mentes febriles, tienen raíces en hechos documentados y en las propias declaraciones de los involucrados. La primera y más persistente de todas las teorías apunta hacia la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. ¿Por qué la CIA querría destruir a los Onassis? La respuesta está en el negocio del petróleo y en la política de Medio Oriente durante la Guerra Fría. Aristóteles Onassis tenía tratos con Arabia Saudita que molestaban profundamente a los intereses estadounidenses. Su independencia, su capacidad para negociar directamente con gobiernos árabes sin pasar por los canales controlados por Washington, lo convertían en un actor incómodo. Algunos investigadores sostienen que el accidente de Alexander no fue tal, sino un mensaje, una advertencia que decía: nadie está por encima de nuestro alcance. La teoría se refuerza con el hecho de que nunca se encontró al responsable del sabotaje en los cables del avión, y con que la investigación se cerró de forma apresurada a pesar de las presiones económicas de Onassis. Otra teoría señala directamente a Stavros Niarchos, el eterno rival. Niarchos no solo compitió con Onassis en los negocios, también se casó con su exesposa y vivió bajo la sombra de sospechas relacionadas con la muerte de su primera esposa, Eugenia, hermana de Tina Libanos. La muerte de Tina en su casa añadió más leña al fuego.
¿Era Niarcos un asesino en serie protegido por su fortuna? ¿Manipuló a Alexander? ¿Envenenó a Tina? ¿Acaso tenía un agente infiltrado en Argentina cuando Cristina murió? No hay pruebas concretas, pero la estadística es demasiado sospechosa como para ignorarla. 3 muertes en una familia, todas en circunstancias extrañas, todas beneficiando indirectamente a los mismos círculos de poder. Si existe un lugar físico donde reside el alma atormentada de esta familia, ese es Scorpios. La isla privada de los Onassis no es solo un paraíso de playas turquesas y vegetación exuberante, es un mausoleo a cielo abierto. Aristóteles la compró en 1963 por apenas 10.000 libras esterlinas, convirtiéndola en el símbolo de su poder absoluto. Allí se casó con Jackie Kennedy bajo la lluvia. Allí organizó fiestas que harían palidecer a las cortes imperiales, y allí, finalmente, enterró a sus hijos y a sí mismo. Scorpios no es una isla, es una cicatriz geográfica en el mar Jónico. Tras la muerte de Cristina, la isla quedó en un silencio fantasmal. Atina, la única heredera, apenas la visitaba. Los lugareños decían que la isla estaba cargada, que se sentía una energía pesada en el aire, como si los fantasmas de Alexander y Cristina siguieran caminando por los senderos de cipreses, atrapados en un bucle eterno de juventud interrumpida. El mantenimiento de la isla costaba millones al año, un recordatorio constante de la extravagancia y la soledad de sus antiguos dueños. Durante décadas, Scorpios fue un templo vacío dedicado a dioses muertos, vigilado por guardias que protegían tumbas de mármol que nadie visitaba. En 2013, Atina tomó una decisión que rompió el último lazo físico con su abuelo. Vendió Scorpios. La compradora fue Ekaterina Gribolovleva, hija de un oligarca ruso, por una cifra que rondaba los $150 millones. Fue un acto simbólico de liberación. Al vender la isla, Atina estaba intentando vender también la maldición, deshacerse del escenario donde se había representado la tragedia. Pero, ¿se puede vender el pasado? Los cuerpos de Aristóteles, Alexander y Cristina siguen allí, enterrados en la pequeña capilla, ahora en propiedad ajena, huéspedes eternos en la tierra que una vez gobernaron como reyes. ¿Qué ocurrió con el dinero? Esa es la pregunta que siempre subyace en estas historias. La fortuna de Aristóteles Onassis era incalculable, una red compleja de fideicomisos, cuentas en paraísos fiscales, barcos, bienes raíces y obras de arte. Cuando Cristina murió, se estimaba que su patrimonio personal ascendía a unos $500 millones de la época, una cifra que hoy equivaldría a miles de millones. Atina heredó todo eso a los 3 años. Sin embargo, el dinero, al igual que el agua, tiende a filtrarse si no se contiene en un recipiente sólido. Durante su minoría de edad, la fortuna fue gestionada por un consejo de barbas grises, hombres de negocios griegos leales a la memoria de Aristóteles, y supervisada por su padre, Thierry Roussel. Las tensiones entre estos dos bandos fueron constantes, acusándose mutuamente de mala gestión y de intentar saquear la herencia. Roussel fue acusado de usar el dinero de su hija para financiar sus propios negocios fallidos. Cuando Atina cumplió 18 años y tomó el control, se encontró con una fortuna mermada, pero aún gigantesca. Sin embargo, Atina no tenía el instinto depredador de su abuelo. No quería multiplicar el dinero, solo quería vivir tranquila. Vendió las joyas de su madre en subastas, se deshizo de propiedades históricas y se distanció del mundo naviero. Su divorcio de Álvaro de Miranda Neto en 2016 le costó una parte significativa de su patrimonio en acuerdos legales. Hoy, aunque sigue siendo inmensamente rica, la fortuna Onassis es una sombra de lo que fue. El imperio económico se ha diluido, transformándose en números en cuentas bancarias anónimas en lugar de flotas que dominan los mares. El dinero sobrevivió a las personas, pero sin la voluntad de poder que lo generó, perdió su alma. Hemos hablado de accidentes, de enfermedades, de suicidios y de conspiraciones, pero ¿existe realmente una maldición? Desde un punto de vista racional, la respuesta es no. Las tragedias ocurren, las familias sufren
y el dinero no inmuniza contra la desgracia, a veces simplemente la amplifica. La maldición Onassis podría ser simplemente una serie de eventos desafortunados magnificados por la lente de la fama y el escrutinio público. Sin embargo, desde una perspectiva narrativa y humana, es difícil no sentir el peso del destino operando en esta historia. Los griegos antiguos creían en el concepto de hibris, la desmesura, el orgullo que ofende a los dioses. Aristóteles Onassis fue la encarnación de la hibris. Desafió las reglas, acumuló más de lo que un hombre debería tener y creyó que podía comprar su propia realidad. La tragedia de su familia sigue el patrón clásico de las obras de Sófocles o Eurípides. El héroe se eleva, el héroe desafía el orden natural, y el orden natural responde destruyendo todo lo que el héroe ama. La maldición no es mágica, es una consecuencia moral. Quizás la verdadera maldición no fue sobrenatural, sino psicológica. Crecer en un entorno donde el amor se mide en quilates y la atención se compra con cheques, crea vacíos emocionales que ninguna droga puede llenar. Alexander murió intentando demostrar su valía. Christine murió intentando encontrar amor. Ambos fueron víctimas no de una brujería, sino de la inmensa, aplastante y tóxica sombra de su padre. El apellido Onassis fue su privilegio y su jaula, su regalo y su condena. Y esa es una tragedia mucho más real y dolorosa que cualquier cuento de fantasmas. A pesar de la oscuridad, el nombre Onassis no ha desaparecido por completo. La Fundación Alexander Onassis, creada por Aristóteles en memoria de su hijo con la mitad de su fortuna, sigue siendo una de las organizaciones filantrópicas más grandes de Europa. Financia becas, hospitales, centros culturales y proyectos educativos en Grecia y en todo el mundo. Es irónico, pero quizás poético. El dinero que trajo tanta desgracia a la familia privada ahora sirve para aliviar el sufrimiento de extraños. Del dolor de un padre nació un legado que ha sobrevivido a todos los escándalos. El Centro de Cirugía Cardíaca Onassis en Atenas ha salvado miles de vidas. La Biblioteca Onassis preserva tesoros culturales invaluables. De alguna manera, Aristóteles logró su objetivo de inmortalidad, aunque no a través de su sangre, sino a través de su oro convertido en bien público. La familia biológica se extinguió o se dispersó, pero el nombre sigue grabado en las fachadas de edificios que curan y enseñan. Es un final agridulce. El imperio comercial desapareció, los herederos murieron o huyeron, pero la obra benéfica permanece. Para el pueblo griego, Onassis sigue siendo una figura mítica, un semidios moderno que les recordó que un griego podía conquistar el mundo. Su historia se cuenta en las tabernas y en las escuelas, no solo como una advertencia sobre la codicia, sino también como un testimonio de la ambición humana. El legado de los Onassis es dual. Es una historia de terror sobre el precio del éxito y al mismo tiempo una historia inspiradora sobre la capacidad de construir imperios desde la nada. Luz y sombra, inseparables hasta el final. Hemos recorrido juntos los pasillos dorados y las habitaciones oscuras de la dinastía Onassis. Hemos visto aviones caer del cielo, mujeres morir de soledad en mansiones de lujo, y hombres poderosos llorar hasta quedarse ciegos. Esta historia no tiene una moraleja fácil. No es un cuento sobre el dinero no da la felicidad, porque eso sería simplificar demasiado la complejidad del alma humana. Es una historia sobre la fragilidad, sobre cómo, sin importar cuán altos sean nuestros muros o cuán profundos nuestros bolsillos, todos estamos expuestos a los mismos vientos fríos del destino. Atina Onassis vive hoy en algún lugar del mundo, probablemente montando a caballo, intentando ser solo Atina, no la nieta de. Los barcos de su abuelo ya han sido desguazados o renombrados. Las joyas de su madre adornan cuellos de otras mujeres que no conocen su historia. El tiempo, ese gran nivelador, ha borrado las huellas del imperio en la arena, tal como lo hace con los castillos que construimos los niños en la playa. Pero la leyenda persiste, susurrada cada vez que alguien menciona la palabra magnate o tragedia.
Y así cerramos este expediente. La historia de los Onassis nos recuerda que somos polvo, incluso si ese polvo está cubierto de polvo de diamantes. Espero que este viaje os haya hecho reflexionar sobre vuestras propias ambiciones y miedos. Antes de irme, quiero leeros en los comentarios. ¿Qué haríais vosotros si heredarais una fortuna que sabéis que está maldita? ¿La aceptaríais o la rechazaríais para salvar vuestra alma? Dejad vuestra respuesta abajo. Gracias por acompañarnos en este descenso a los infiernos del lujo. Hasta la próxima historia.